En momentos en que la humanidad sufre con tantos desamores, el hambre, las guerras, el vicio, alimentando la violencia en nuestro mundo. Esta emisora lleva hasta usted momentos de paz, amor y alegría a través de un programa hecho con cariño para su corazón. Ahora con usted, la palabra amiga del obispo Macedo. Amados de mi Padre, que Dios los bendiga a todos ustedes, que Él haga caer la venda de los ojos para que todos podamos ver con los ojos espirituales. Los ojos espirituales logran ver la grandeza de Dios en su santa palabra. Los ojos espirituales logran descubrir en las Sagradas Escrituras los secretos de la vida, el secreto de la longevidad de la vida. Ay. Yo me pongo muy feliz porque nosotros logramos ver la grandeza de Dios en sus palabras. Observe, usted sabía que el temor del Señor aumenta los días de su vida aquí en la tierra, de nuestra vida aquí en la tierra. ¿Usted lo sabía? El temor del Señor aumenta los días. Lo que aumenta los días aquí en la tierra no es el dinero, no es la condición social, no son los médicos. Lo que aumenta los días aquí en la tierra es el temor del Señor. ¿Por qué? Porque la Biblia es clarísima cuando dice: el temor del Señor multiplica los días. Multiplica los días. Más los años de los impíos serán acortados, es decir, cortos, abreviados. Está escrito eso. Y eso está escrito para que todos nosotros pongamos la barba en remojo y busquemos temer a Dios sobre todas las cosas. Porque en el temor del Señor hay sabiduría. La Biblia dice aquí: el temor del Señor es aborrecer el mal. Es interesante eso, porque quien vive para servir al mal, que es el diablo, quien vive para servir y agradar al mal, seguramente es burro, es estúpido, es ignorante, porque
desprecia las Sagradas Escrituras. Queramos o no, nos guste o no, creamos o no, está escrito. Lo que está escrito está escrito. Está determinado, está sacramentado, está decretado. Nadie, ni Dios, puede sobrepasar o desdecir lo que dijo. El propio Señor dijo, la palabra que sale de mi boca no volverá a mí vacía. Entonces, quien es sabio le presta atención a la palabra de Dios. Quien es sabio le presta atención a lo que Dios dice. Quien es sabio le presta atención al temor del Señor. El temor del Señor. Nosotros tenemos conocimiento, lamentablemente, de muchas personas que a causa de la ganancia, a causa de, entre comillas, la viveza o la sabiduría de este mundo, se dejan llevar por lo que ven, por lo que tocan, por lo que sienten, en fin, por lo que dejan de sentir. Pero si usted, amiga y amigo, si usted carga dentro de sí el temor del Señor Dios, entonces puede estar seguro de que sus días serán aumentados, multiplicados aquí en la tierra. Exactamente. Aquí está escrito, el temor del Señor multiplica los días, más los años de los impíos serán acortados. Observe algo magnífico. Nosotros tenemos testimonios de que eso es una realidad. La Biblia dice en 2 Crónicas que los ojos del Señor recorren toda la tierra. Los ojos del Señor recorren toda la tierra para fortalecer a aquellos cuyo corazón es perfecto para con Él. Y un corazón perfecto para con Dios comienza en el temor del Señor. Y el temor del Señor es visto en nosotros cuando huimos del mal, cuando huimos del pecado, cuando huimos de la injusticia. El temor del Señor, el temor del Señor es odiar el mal. Cuando usted odia el mal, claro que a nadie le gusta el mal. Usted es quien dice eso o piensa así, pero es verdad. El temor del Señor es odiar el mal, y odiar el mal es odiar todo lo que desagrada a Dios. Y nosotros, todos nosotros, tenemos conciencia de cuando agradamos a Dios y cuando entristecemos a Dios. Porque Dios colocó dentro de usted, de mí, de cada uno de nosotros, una conciencia. Entonces, si yo hago algo equivocado, contrario a Dios, seguramente mi conciencia late y acusa
que estoy en el mal camino, que estoy equivocado. Esa es la realidad. Pero cuando yo hago algo que agrada a Dios, entonces lo hago con fe. Yo tengo la seguridad, yo tengo la valentía de ir hacia adelante. Yo no tengo miedo, porque en mi conciencia está la aprobación de Dios cuando aquello es justo, es correcto. Lamentablemente, muchos de los que tienen conocimiento de las Sagradas Escrituras, que conocen la Biblia, nadie conoce más la Biblia en este mundo que el diablo. Sin embargo, ¿de qué le sirve conocer la Biblia? Él no tiene salida. Con respecto a nosotros, humanos, cuando conocemos la verdad, nos liberamos de las mentiras, de los engaños, nos liberamos de aquel sistema de querer hacer alianzas con el mal. Eso le sucedió al rey Asa. Le sucedió al rey Asa. El rey Asa fue un hombre que anduvo con Dios, que temía a Dios. Sin embargo, el texto sagrado dice, vea cómo Asa desagradó a Dios. El texto sagrado dice, en el año 39 de su reinado, él reinó 41 años, y en el año 39 de su reinado, Asa, el rey Asa, que hizo un buen trabajo, de cierta forma, en el reino de Judá, el rey Asa enfermó gravemente de los pies. Exactamente, enfermó de los pies. Su enfermedad, dice el texto sagrado, era grave. Sin embargo, en su enfermedad no buscó al Señor, sino a los médicos. Y murió. Entonces, cuando andamos en el temor del Señor permanentemente, no es solo temer a Dios por un tiempo, 2 tiempos, no. Es temer a Dios todo el tiempo y huir del mal. Él había tenido experiencias gloriosas con Dios, porque cuando el reino de Judá fue cercado por enemigos, el rey Asa buscó ayuda de lo alto, y Dios lo libró de sus enemigos. Pero cuando se enfermó gravemente de los pies, en lugar de confiar en Dios, murió prematuramente, aunque había agradado a Dios en parte. Él murió prematuramente porque no confió en el Señor. Entonces, cuando tenemos a Dios verdaderamente, tenemos sensibilidad para ver, para sentir y percibir si tememos o no a Dios, si nuestras actitudes están en sintonía con la voluntad de Dios. Y cuando nosotros tenemos la absoluta seguridad y convicción de que estamos viviendo en el temor del Señor, es obvio que nosotros tenemos fe, valentía y ánimo para ir hacia adelante, porque Dios confirma en nuestra conciencia que Él está con nosotros. Ahora bien, cuando hay, aunque sea una sombra de pecado o del mal, entonces la persona no tiene seguridad
Por eso las dudas. La duda es la ausencia de la fe. Cuando una persona tiene fe, vive por la fe, en la certeza, en la seguridad, ella confía. Y no importa la opinión ajena. El mundo puede volverse contra ella, pero como ella teme a Dios y está consciente de que realmente está agradando a Dios, ella está viviendo en el temor del Señor, entonces Dios se ve obligado, exactamente, Dios se ve obligado a suplir la necesidad de aquella criatura. Porque es Él quien dice, es Él quien habla, es Él quien enseña. El temor del Señor es aborrecer el mal. El temor del Señor es aborrecer el mal. La soberbia y la arrogancia, el mal camino y la boca perversa, aborrezco, dice el Señor. Entonces, amiga y amigo, cuando nosotros, por eso aquí el texto sagrado dice que el temor del Señor es el principio de la sabiduría, es el principio de la sabiduría. Eso es muy fuerte, muy fuerte. El temor del Señor es el principio de la sabiduría. Buen entendimiento, observe, buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos. Su alabanza permanece para siempre. Eso es extremadamente glorioso. Entonces, amiga, él repite, el temor del Señor es el principio de la sabiduría. Los necios desprecian la sabiduría y la instrucción. Los necios piensan así, no, yo voy a ganar dinero, me irá bien, y ante cualquier problema que yo tenga, tendré dinero para comprar. Negativo. La Biblia dice, el temor del Señor multiplica los días, más los años de los impíos, los perversos que no temen a Dios, serán acortados. ¿Usted ama la vida? Amiga mía y amigo mío, si usted quiere vivir largos años y ser saludable, entonces esté seguro de esto. Agrade a Dios con su temor. Tema a Dios. Y temer a Dios es huir del mal. Usted huye del mal. Usted huye del mal. Usted huye de las amistades que están inclinadas a servir al mal, que están inclinadas a vivir para el mal. Huye de ellas para poder andar en integridad de corazón y agradar a Dios. Y Él va a garantizar su promesa en su vida. Gracias a Dios. Eso es muy magnífico, es maravilloso. El temor del Señor es el principio del saber, pero los necios lo desprecian. Los necios, los que se consideran astutos, sabios, los que se consideran más vivos que los demás, más inteligentes, intelectuales o astutos que los demás, es la mejor palabra, más astutos que los demás, esos terminan mal. Porque el temor del Señor es el principio de la sabiduría. Mañana estaremos hablando más al respecto. Y cuando tengo temor a Dios, obispo, mire, usted va a temer realmente a Dios cuando el Espíritu de Dios posea el trono de su corazón
cuando se siente en el trono de su corazón. Ahí sí, Él conducirá su corazón de acuerdo con su voluntad. Mañana hablaremos más. Que Dios los bendiga a todos y hasta pronto. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Vuelve a resplandecer y pon tu paz en mí, y aquella luz que me llamó vuelve a brillar en mí y en tu gran resplandor. Guía nuestro camino por sendas de justicia, que no nos apartemos más de ti. Vuelve a resplandecer, tu imagen quiero en mí, y haz una obra que jamás el tiempo borrará, en tu gran resplandor. Guía nuestro camino por sendas de justicia, que no nos apartemos más de ti. Guía nuestro camino, alumbra nuestros pasos. Queremos siempre estar cerca de ti. Vuelve a resplandecer en mí, y que tu gloria y tu verdad puedan mi vida reflejar. Vuelve a brillar. Guía nuestro camino por sendas de justicia, que no nos apartemos más de ti. Mi nombre es Lucas. Antes de recibir el Espíritu Santo, yo era un joven muy acomplejado, ¿sí? Tenía problemas familiares en los cuales yo veía mucho las peleas de mis padres. Mis padres se peleaban mucho. Eso a mí me trajo muchos problemas en mi interior. Era un chico muy nervioso. Yo por las noches, yo lloraba. Me sentía que yo era el culpable de todo lo que pasaba en mi familia. Entonces, hasta llegué al punto de un día yo agarrar e irme a mi casa, porque yo sentía que todo eso era mi culpa. A través de eso también me trajo muchos problemas en yo relacionarme con personas. Me trajo ese problema, el problema de ser muy nervioso, de llegar al punto de no poder pegar a la persona, pero le pegaba a una pared, a una puerta, en los cuales yo siempre me terminaba lastimando. El mal carácter me llevó a mí a perder muchos trabajos buenos que yo tenía, me llevó a perderlo. ¿Por qué? Porque siempre contestaba, siempre era malhumorado, entonces siempre terminaba perdiendo yo. También me llevó a tener una vida sentimental infeliz, el no poder
relacionarme con la persona. Entonces eso siempre fue influenciando en mí. Un día yo recibí la invitación de mi madre, que ella iba a la Universal, el cual ella me llevó un día, fui, me agradó, me gustó, entonces yo seguí yendo. Me puse firme, me hablaron del bautismo en las aguas, el renunciar de mi vieja criatura, y entonces yo tomé la decisión de un día bautizarme. Me bauticé, pero sabía que algo todavía me faltaba a mí. Entonces no sabía qué era, porque en mi interior había un vacío. Mi alrededor cambió, pero en mí había un vacío. Entonces yo escuché un día hablar del Espíritu Santo. Entonces ahí es donde yo pregunté qué era el Espíritu Santo, cómo se hacía para obtenerlo. Y me explicaron, me orientaron y me explicaron y me llevaron a eso. Entonces yo ahí empecé a buscar, empecé a hacer lo que me orientaban a mí. Me hablaron del Espíritu Santo, ahí yo empecé a buscar. Mismo las personas que me hablaron me ayudaron a buscarlo. Entonces yo empecé a hacer propósitos. De mí mismo había salido a hacer propósitos, ayunos, oraciones, levantarme a la madrugada, orar de hora en hora, hacer propósitos que por ahí a nadie se le ocurría. Hacía esos propósitos, el cual un día, una reunión, yo recibí el Espíritu Santo. Recibí ese cambio, ese vacío que en mi interior había sido lleno, el cual me hizo cambiar, me hizo ver distinto las cosas, mi alrededor me hizo ver distinto, a mi madre, a mi padre, que yo a ellos no es que le tenía bronca, pero tenía ese pequeño resentimiento hacia ellos. Me hizo cambiar eso, me hizo cambiar mis ojos hacia las demás personas, mi carácter, sobre todo. Hoy el Espíritu Santo me cambió, me llenó ese vacío. Hoy ya no tengo el nerviosismo que tenía antes. El resentimiento que tenía hacia mis padres también cambió, fue sacado. El vacío que había en mí fue lleno por el Espíritu Santo. Hoy puedo decir que soy una persona feliz, el cual también cambió mi vida por fuera, mi vida sentimental, en la cual yo no podía relacionarme con las personas, no tenía una pareja estable. Hoy tengo una familia, hoy me casé, tengo un hijo. Hoy puedo decir que el tener el Espíritu Santo cambió totalmente mi vida. El obispo Macedo está más cerca suyo. Además de disfrutar de sus mensajes diarios y estudios bíblicos, usted puede esclarecer dudas y también enviarle sugerencias. Acceda al blog www.obispomacedo.com. Todos los días usted recibe una invitación para vivir intensamente. Pero frente a tantos problemas y preocupaciones, no se da cuenta de lo que la vida tiene para ofrecerle. Un nuevo día nace y en lugar de admirar el espectáculo que el sol brinda, usted se encierra en sus pensamientos, en sus miedos, sus angustias, manteniendo una rutina dura y amarga, una rutina de total insatisfacción. Porque en lugar de la solución para sus viejos problemas, surgen nuevas dificultades, exigiéndole postergar sus planes e ideales. No deje que sus sueños queden olvidados en el tiempo. No ceda espacio a las frustraciones. No permita que los límites le impidan alzar el vuelo. Usted puede mucho más de lo que imagina, porque tiene en su interior la fuerza y energía para superar los obstáculos, para salir de la oscuridad. Existe en su interior un terreno fértil. Lance semillas de fe y deje que germinen los más cristalinos sentimientos. Actuar es crear. Siga adelante, con la seguridad de que siempre habrá quien guíe sus pasos.